Hola, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí, lo primero de todo, en este webinar organizado por EQS Group España. Hoy tenemos el placer de hablarles de canales éticos, mejores prácticas en la comunicación a los empleados e investigaciones de casos. Vamos a tratar no solo cómo se implementa un canal ético digital, sino cuáles son las mejores prácticas en la comunicación dentro de las empresas para que los empleados de todos los departamentos conozcan la existencia y la utilidad de este canal, porque es útil, qué tipo de infracciones pueden reportar mediante este canal, y también veremos el paso último, que es cómo analizar las infracciones y cómo ayudan los investigadores externos, expertos, en analizar estos casos. Paso sin más dilación a presentar primero a nuestros ponentes de hoy. Tenemos hoy a Hugo Sutil, director de Disputes and Investigation en Álvarez & Marshall. Buenos días, Hugo. Buenos días. Hugo, vamos a hablar un poquito, se unió como director al Departamento de Disputes and Investigation de Álvarez & Marshall en agosto de 2019. Es licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. Posee un máster en Dirección y Gestión Contable por el CEF, que es el Centro de Estudios Financieros. Es diplomado, además, en Prevención, Detección e Investigación de Fraude por la Universidad de Chile. Posee un posgrado en Compliance por la Universidad Carlos III de Madrid. Es certificado en Compliance por ASCON, que es la Asociación Española de Compliance, e IFCA. Y posee la certificación del curso de peritos en Compliance emitida por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento. Paso ahora a presentar a Claudio Interdonato, que es Desarrollo de Negocio para el Sur de Europa en EQS Group. Buenos días, Claudio. Buenos días, Reyes. Buenos días, Hugo. Y buenos días a todos. Buenos días. Claudio es responsable de Desarrollo de Negocio y da apoyo a los socios para la región del sur de Europa. Claudio cuenta con más de 25 años de experiencia en gestión estratégica, cumplimiento normativo, gobierno corporativo, desarrollo de negocio y gestión de IT y tecnología. Antes de unirse a EQS Group, Claudio ocupó puestos ejecutivos y de dirección en empresas como Ryan K. Consulting, Olympus Biotech o Brown Ausculap. Con una amplia experiencia internacional, habla con fluidez inglés, español, francés e italiano. Y yo soy la presentadora, moderadora de hoy, Reyes Jordán Sánchez. Pertenezco al equipo de marketing de EQS Group. Vamos a pasar ahora un poquito, antes de entrar en materia, a explicar cómo usar el panel del webinar, el panel que tienen a continuación, en el que estamos emitiendo este webinar. Pueden usar los controles tanto para minimizar como maximizar un widget. Pueden hacer personal lo que es la pantalla. Si tienen preguntas, esto no se trata de que hagamos un discurso y ustedes no puedan interactuar. Por supuesto, pueden hacer preguntas de todo tipo. Estamos aquí para responderlas al final de la ponencia. Tendremos 15 minutos. Hagan preguntas usando el icono de preguntas. Luego tenemos un icono también por si necesitan algún tipo de ayuda técnica, no pueden escuchar o no pueden ver la pantalla. Tenemos un icono también para información aquí en su lado derecho, para información adicional y recursos. Pueden descargar de forma gratuita white paper sobre, por ejemplo, el anteproyecto de protección de informantes recién aprobado en marzo en España, con toda la información, requisitos y todo lo que necesitan saber para la aplicación de los canales de denuncias. También tienen un icono para responder a una encuesta. Siempre pedimos a nuestros participantes que por favor nos dejen su valoración, porque queremos mejorar siempre nuestros webinars, que los hacemos continuamente. Tienen un icono también de Media Player para solicitar una demo. Pueden solicitar una demo de forma gratuita si están interesados en conocer todas las ventajas y funciones de EQS Integrity Line. Y también uno de próximos eventos, porque como he comentado anteriormente, organizamos eventos desde EQS Group España de forma continua. Hablo un poquito ahora sobre EQS Group, quiénes somos, qué hacemos, cuáles son nuestros valores. Tenemos más de 8.000 clientes en todo el mundo, de todos los sectores.
desde el financiero a todo tipo de sectores. Pensamos de forma global, pero actuamos localmente porque sabemos que en cada país hay unas directrices, unas políticas y nos ajustamos a cada una de ellas. Es una empresa con muchísima experiencia, llevamos desde el año 2000, es una empresa alemana fundada concretamente en Múnich. Contamos con más de 550 expertos en todo el mundo, profesionales de compliance, profesionales de IT, todo tipo de expertos, y somos una empresa líder internacional porque tenemos sede en Francia, Italia, en muchísimos países de Europa, de RegTech. ¿Por qué? Porque vendemos productos de software, ofrecemos productos en el área de compliance y también en relaciones con inversores. Vamos a darle paso a Hugo, por favor, para que nos hables qué hacéis en Álvarez & Marshall. Por favor, Hugo. Muchas gracias, Reyes. Muchas gracias, Claudio, por darme la oportunidad, y a IQS por participar este ratito aquí junto a vosotros y poner un poquito más de luz sobre todas las cuestiones relativas a los canales éticos. Voy a presentar muy brevemente a Álvarez & Marshall, no me voy a extender apenas un minuto. Simplemente decir que Álvarez & Marshall es una consultora internacional con sede en Estados Unidos. Como podemos ver en las slides, somos más de 6.000 profesionales en todo el mundo, con presencia en más de 25 países y en ellos en más de 65 oficinas. Concretamente, nuestros servicios de Disputes and Investigation en España cubren, entre otras cuestiones, a proyectos relacionados con compliance, todo el tema de la gestión de los canales éticos, investigaciones de fraude, sobre las que nos extenderemos también hoy aquí, con cuestiones de corporate intelligence ligadas a las anteriores, elaboración de informes periciales, también en la parte de forensic technology que acompaña en muchas ocasiones a investigaciones de fraude. Y en cuanto al equipo, la formación, pues tenemos formación, como apuntaba Reyes, en compliance, somos certificados en fraude, tenemos al equipo también auditores de cuenta, licenciados en Derecho, como es en mi caso, y economistas, y algunos de nosotros, pues bueno, de vidas anteriores también venimos del mundo de Big Four. Perfecto. Pues saltamos ya a la agenda. Como indicaba Reyes, vamos a empezar un poquito por la parte de cuáles son los objetivos, y aquí principalmente voy a ir centrándome en objetivos que nosotros hemos identificado a lo largo de nuestra experiencia que cubren los canales éticos. El primero de ellos es evidente, esto lo hemos apuntado en algunas ocasiones, que es desde luego promover la cultura ética en las compañías. Eso es una de las cuestiones más importantes sobre lo que pivota en los mismos. Además de eso, estaría, por supuesto, la parte de la prevención y la detección de las conductas ilícitas, de las conductas irregulares que pueden existir. Luego veremos ejemplos de cuestiones que se reportan en la siguiente slide. Son muy importantes y Claudio más adelante hablará también sobre ello, la importancia que tiene garantizar la confidencialidad del denunciante, es decir, pasamos un poquito de lo que eran, ¿no?, en ocasiones, o todavía sigue existiendo, ¿no?, pero estos patios de colegio que suceden en ocasiones de cómo llegan el conocimiento de las conductas potencialmente irregulares, ¿no?, pues la importancia que tienen estos canales éticos para abordar tanto la confidencialidad como, en su caso, el anonimato, que, como indico, ya hablaremos más adelante. Es muy importante también el almacenamiento de las evidencias que aportan los alertadores, los informantes, ¿no?, los mal llamados, ponemos ahí, denunciantes, que es una palabra que es verdad que todavía se sigue empleando y la ponemos adrede, ¿no?, un poquito para seguir incidiendo sobre la misma. Es muy importante hacer un track record de todo ello, porque en caso de que las cuestiones luego acaben en ocasiones en procedimientos de índole judicial, ver que efectivamente pues se recibieron correctamente, que se archivaron correctamente cuando procedía, que se dieron traslado de la misma, los acusados de recibo que hablaremos posteriormente y demás. Tener canales éticos en la compañía, nosotros siempre consideramos que es un método disuasorio, es decir,
cuanto más controles existan por parte de la compañía, aquellas personas que puedan estar tentadas de algún modo a tener comportamientos no éticos, llamémoslo así, comportamientos irregulares, comportamientos ilícitos, desde luego se lo van a pensar dos veces, ¿no? Y cuanto más horas de vuelo tengan estos canales éticos y más se demuestre su uso y más se demuestre la importancia que tienen los mismos en la compañía, y todo esto va linkado al primero de los puntos que es clave, que es la cultura ética, pues muchísimo mejor. Quien vaya a realizar cualquier tipo de conducta en este sentido, pues se lo pensará más de una vez. En cuanto a la detección, ¿no?, que hablábamos de estas conductas, desde luego implica, si hay algún tipo y debería ser así en las compañías, no solo sirve para, o en nuestra experiencia nos indica que investigar en ocasiones qué ha podido suceder, ¿no?, hacer un examen que hablaremos posteriormente, una evaluación preliminar de la alerta que se ha producido y de la comunicación que se ha producido, sino también ver efectivamente hasta dónde llega esa potencial irregularidad, porque puede ser un hecho, a lo mejor, que investigándolo sea puntual, o haya que analizar un poquito más y desde luego un poquito más ahí y ver exactamente qué parte de lo que son la compañía podría tener algún tipo de problema, y desde luego con un mapa de riesgos se vería afectado. Si hay un área que tradicionalmente entendemos que llamémoslo por impacto probabilidad, vamos a poner algo sencillo, ¿no?, que podamos entender en un mapa de riesgos básico, vemos que se ha producido alguna cosa, desde luego la probabilidad de tenerlo, si la probabilidad está cercana al cero, desde luego aquí cambiaría bastante, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones hay que volver a analizarlos, o sería idóneo, una vez realizado todo el trabajo, volver a analizar el mapa de riesgo de las compañías. Sirve también, y entraremos también a continuación en esta cuestión, y es muy importante, los conflictos que pueden surgir entre la compañía, entre la organización y los diferentes grupos de interés que pueda tener la misma, ¿vale? Entonces, accionistas. Nosotros tradicionalmente nos hemos encontrado que es una buena manera de reportar ciertas cuestiones por parte de empleados, por ejemplo, en la propia compañía, que son conscientes de prácticas no éticas, prácticas irregulares, que suponen conflictos de interés para la compañía. Es una manera de elevar los mismos. Tenerlos también lo que puede implicar es que, y todos lo sabemos, que cuando se comete cualquier tipo de irregularidad, y esto ahí no vamos a entrar ahora sobre ello, daría lugar también a otra sesión sobre estadísticas que recoge ACFE en ocasiones, cuanto más tiempo transcurre cometiendo una conducta ilícita, digamos que el problema desde luego se agrava. Es decir, si yo puedo tener un comportamiento inicial complicado, llamémoslo así, y esto se detecta en un momento inicial, desde luego el impacto que va a tener mi conducta va a ser menor que si yo lo llevo realizando durante más tiempo, ¿no? Esto es como cualquier tipo, llamémoslo, supongamos una enfermedad. Si se detecta en una fase inicial, el agravamiento de esa enfermedad no es lo mismo que se detecte en los primeros semanas / meses, que se detecte después de unos años, ¿no? Esto lo podemos entender todos. Entonces, esto también es muy importante, el que puedan frenar este tipo de actuaciones los canales éticos. En cuanto a las administraciones públicas, es que hay una cosa que es muy clara. Hay algunas las administraciones públicas, ya estamos viendo qué requisitos se necesita para poder contratar con ellas, por no hablar luego que puedes tener suspensiones tanto para recibir subvenciones y demás. Entonces es algo que es básico, y que en las propias administraciones públicas estamos viendo un poquito también todo el tema de tanto el anteproyecto como la propia directiva, pero centrados en el anteproyecto, como lo está exigiendo también a las compañías públicas. Por otra parte, y como apuntaba antes en el punto de almacenar, ¿no?, lo que ahí llamábamos almacenar los archivos y evidencias, hablaba de, en caso de que haya una posterior investigación o que haya que ir en un procedimiento judicial, ¿no? En este caso, como una prueba documental de todo cómo se ha ido recogiendo, cómo se hizo acuse de recibo de la comunicación, de la alerta recibida, es muy importante, y nos va a servir precisamente todo esto para dejar este track record de las cuestiones que nos han podido manifestar, y luego que nos pueda servir también en cuanto a la propia estrategia de la compañía a la hora de llevarlo a cabo. Y luego, desde luego, el riesgo reputacional. Es decir,
Hay diferentes fases y así lo apunta también el anteproyecto. No vamos a entrar sobre ello, pero simplemente apuntarlo. Es decir, por una parte, lo que serían los canales éticos internos. Un canal externo puede llegar a través de la autoridad competente, y luego ya pues la revelación pública, ¿no? Que pueden ser a los medios de comunicación y demás. Si esto conseguimos que quede en casa inicialmente, es decir, que no salgamos y que lo digamos fuera, desde luego para el impacto reputacional es muy importante el poder lidiar desde el momento. La compañía tendría ahí una situación muy complicada, pero desde luego digamos que lo tendría de puertas para adentro. Luego ya posteriormente vería cómo tendría que lidiar con los diferentes grupos de interés de la misma y cómo sería la estrategia incluso, ¿no? Llegado el caso, pero desde luego que en un momento inicial es muy importante también para ellos tener ese control a la hora de poder gestionarlo. Si nos encontramos y que salimos en la portada, por poner un ejemplo, del Confidencial, o salimos en la portada de Expansión un día, nos levantamos un miércoles 29 de junio y nos encontramos esto en la portada del periódico, pues es una situación mucho más complicada de lidiar, y esto nos va a ayudar a poder hacerlo. Si no lo tenemos, pues desde luego nos vemos un poquito más en una situación comprometida de que alguien dentro de la compañía pues decida ponerlo de manifiesto externamente, y para eso tiene que haber esa confianza que luego abordaremos en los canales éticos, en la manera en la que se gestionan los canales éticos, porque si yo de alguna manera tengo algún tipo de idea de que esto no puede funcionar bien, pues seguramente no lo haga internamente. En cuanto a ejemplos de infracciones, vamos a ir rápidamente, algunas ya las hemos apuntado anteriormente. Cuestiones que nosotros nos hemos encontrado a modo de ejemplo en nuestra experiencia son selección de proveedores, es decir, un conflicto de interés porque el personal de compras, por poner un ejemplo, elige determinados proveedores para estas cuestiones y premian a unos sobre otros. Ya no digamos situaciones que también hemos vivido, que encima, en vez de mejores condiciones, eligen proveedores que proporcionan peores condiciones a la compañía, algo que es increíble, pero sigue pasando. Entonces, estas cuestiones son algo que se puede elevar y nos hemos encontrado cuestiones de este tipo. Desde luego, todo el tema tanto de acoso, discriminación o restricciones a la libertad de expresión también nos encontramos. Son situaciones de este tipo. Desde luego, pues bueno, en nuestro caso, nuestro perfil es financiero, contable, económico. En estas cuestiones nosotros damos traslado a los departamentos de recursos humanos también para que ellos puedan intervenir en este aspecto. No es el core de nuestro trabajo, no es nuestro expertise, por así decirlo, pero desde luego entran a través de los canales éticos. En cuanto a temas de apropiación indebida, apoderamiento fraudulento, administración desleal, ¿vale? Entonces, digamos, los grandes tipos o tipología, ¿no? que apuntamos muchas veces en temas de fraude pueden ser conflicto de intereses, apropiación indebida, manipulación contable. El primero de los puntos, selección de proveedores, estaríamos en la parte de conflicto de intereses. En la parte de apropiación indebida, apoderamiento, administración desleal, pues lo mismo. Oye, pues soy consciente que en el departamento o en el almacén se están robando material, etcétera, etcétera. Esto es un ejemplo burdo, pero se puede entender fácilmente también a la hora de manifestarlo. El registro de transacciones contrarias a las prácticas contables, una manipulación contable. Es decir, sucede en ocasiones que departamentos financieros reciben ciertas órdenes, es decir, vamos a hacerlo así porque queremos mostrar una mejor imagen al mercado, a los accionistas. Realizamos pues una sobrevaloración de los ingresos, una minusvaloración de los gastos, mostramos una mejor foto, o a veces al contrario, es decir, queremos de alguna manera reducir lo que serían nuestros márgenes reales y para fiscalmente para tener que tributar menos. Pues este tipo de cuestiones también son muy delicadas también, y a la hora de investigarlas también requieren un gran trabajo y también puede haber comunicaciones en este tipo. Luego, ya no solo son prácticas relacionadas con esto, sino el propio código ético, ¿no? Lo que sería la soft law que se llama en ocasiones. Cada uno, el código ético que pone la compañía, que deberíamos conocer todos los empleados de la compañía a la que pertenecemos, también tener en cuenta este tipo de prácticas que pudieran ser contrarias al mismo. Si está escrito en el código ético es porque la compañía considera que esas prácticas no se pueden realizar. En cuanto a acuerdos firmados con terceros, pues estaríamos en los mismos puntos, que en ocasiones se incumplen los mismos. Las falsificaciones que se pueden producir de contratos y demás, hay gente sabe que estas cuestiones pueden ser también relevantes.
y luego cualquier tipo de uso de información por parte de o sacar información de la compañía que sea privilegiada, que no se pueda reportar evidentemente, pues eso también es muy importante. Y en cuanto a las prácticas de comunicación a los empleados, aquí son algunos tips, ¿no?, que nosotros ponemos y simplemente es a modo de ejemplo. Luego cada uno en cada casa se puede llevar de manera totalmente diferente, pero desde luego en cuanto a lo que sería la promoción de la existencia y el uso de los canales éticos, lo principal, y volvemos al punto inicial que hablábamos, que sería promocionar la cultura ética, es decir, el llamado Tom from the top, ¿vale? Desde arriba tener que esto, creer en ello, ¿vale? En este tipo de cuestiones y mostrarlo así. Un mensaje debe ser claro, o sea, no puede haber ningún tipo de represalias. Si hay la más mínima represalia por alguien que haya comunicado a través de un canal ético, pues evidentemente todo aquel que pueda estar tentado a realizar algún tipo de cuestiones de este tipo se lo va a pensar. Si ya se lo piensa, se lo va a pensar más todavía y seguramente no lo haya. Es muy importante en lo que nosotros hablamos la formación continua y los ejemplos prácticos. Aquí es verdad que todo es muy dinámico, las empresas son dinámicas, la gente pues entra y sale de las compañías, pero sí que es importante saber de cuestiones que ha podido suceder en el pasado. Entonces, cuando nosotros, si estamos en una compañía y decimos, mirad, en el año 2019 nos sucedió esta cuestión, hay gente que estaría en la compañía y que sabría la irregularidad que pudo haber, y hay gente que a lo mejor se ha ido incorporando desde entonces, que no ha sido consciente. Entonces también es una manera de poner el foco en algo que pasó en el pasado, se puede reproducir o no en determinada área de la compañía, pero se ponen ejemplos, ¿vale? Y eso, es decir, no es que no estamos hablando en vacío, sino es algo que nos pasó a nosotros y que nos puede volver a suceder. Entonces ahí también es importante tenerlo presente. El famoso, lo que hablábamos antes del impacto reputacional, nada más si hiciéramos un ejemplo, y esto en ocasiones también se hace, de poner de ejemplo de tu firma, tu compañía, y salir y lo pones a modo de ejemplo, salir, y digo 2 periódicos a modo de ejemplo, antes de la Expansión, el Confidencial, cualquier otro periódico, salimos en esa portada y tú lo ves el nombre del titular y se puede hacer a modo de ejemplo, aquello en ese momento te puede entrar sudores fríos, ¿vale? Entonces este tipo de cuestiones también son interesantes y simplemente tenemos que repasar la hemeroteca de otras compañías que han salido y decir, es que esto mismo, en estas compañías existen este tipo de cuestiones que pueden operar en el mismo sector, con el mismo tamaño geográficamente, y les han sucedido, ¿vale? Entonces, eso de a nosotros no nos va a pasar, eso, bueno, pues cuando entras en una casa dices, yo creo que yo pensé que esto no me iba a pasar. Digo, bueno, a ti te ha pasado, digo, y dentro de X tiempo le volverá a pasar a otro, y etcétera, ¿no? Luego, también una de las cuestiones que nosotros decimos es comunicar sí, inundar no, ¿vale? Porque es cierto que en ocasiones, pues bueno, en el día a día todos nosotros recibimos muchísimos correos electrónicos, muchísimas comunicaciones por parte de la compañía. Entonces hay momentos en los que es cierto que te puedes ver sobresaturado. Entonces hay que cada compañía tiene que ver cuál es el mejor modo de que el mensaje poquito a poquito vaya calando, ¿vale? Y esto va al hilo de lo que indicamos a continuación. Hay compañías que utilizan pues, tanto carteles, vídeos, las redes sociales hoy en día que todos utilizamos también son muy importantes, la propia intranet de la compañía, la página web, aprovechando eventos internos también a la hora de promocionarlo, porque son situaciones en las que, oye, pues se junta la compañía y ahora estamos en fechas también de que se realizan pues tanto en eventos, a lo mejor pueden ser en Navidades, fechas próximas a verano, simplemente decir, oye, simplemente vamos a dedicar 2 minutos a que todo el mundo sea consciente de la existencia de estos canales éticos. Por favor, dar uso por parte del management de la compañía, se da apoyo absoluto. Entonces, siempre es importante este tipo de cuestiones para que todo el mundo lo tenga claro. Y aprovechar esos momentos donde podemos emplear 2 minutos, el mensaje es muy claro, ¿vale? Es decir, ahí muestra la importancia que tiene para la dirección de la compañía el apoyar este tipo de herramientas. Luego, por otra parte, se habla muchas veces de, bueno, que se haga uso de los canales éticos, pero como si todo el mundo trabajáramos con un ordenador. Muchos de nosotros trabajamos en nuestro día a día con un ordenador, pero hay gente que trabaja en terreno, por así decirlo. Es decir, por la casuística, empresas de miles de empleados, no todos tienen un dispositivo tecnológico, ¿vale? Entonces, lo que sí que es importante es también hacerles llegar ese mensaje. De, oye, yo voy a bombardear a correos electrónicos. Bueno, te llegará una parte de la compañía, pero tienes que tratar de alguna manera también hacer formación, pensar cómo es tu compañía para poder trasladarles todo este tipo de cuestiones. En cuanto a los nuevos empleados, es muy importante que en el propio, digamos, en el Welcome Pack, también anunciarles de alguna manera la existencia de este tipo de canales éticos. Es verdad que cuando alguien se incorpora a una compañía,
lo primero que tiene que identificar, como digo yo, es dónde está la cocina y dónde está el baño, y luego ya nos iremos quedando con los nombres de la gente. Bueno, no está de más que en ese welcome pack que alguien recibe, que desde luego el primer día no lo va a tener totalmente atado, pero que tenga de alguna manera, aunque sea una tarjetita, alguna cosa, que también tenga que sepa de la existencia de esto y que de los canales éticos y que la compañía apueste por ello. Luego, por otra parte, nosotros siempre lo comentamos y tradicionalmente, y podemos participar con compañías en este tipo de formación, también decir, oye, nosotros tenemos nuestros colaboradores externos que también nos prestan, en este caso, EQS, Álvarez y Marsal, nos prestan este tipo de servicio. No tengáis duda de cualquier tipo de comunicación, alerta que realicéis a través de estos canales éticos, van a ser recibidas, van a ser gestionadas por estos profesionales externos, que desde luego en cuanto a autonomía e independencia es máxima, porque alguien puede estar lo mismo, atento a decir, bueno, es que esto lo va a ver esta persona en la compañía, seguro que a lo mejor se lo va a trasladar a otra, entonces puede estar un poquito a lo mejor más reacio a comentar. Entonces sí es una manera también de potenciarlo. Y luego, como dice mucha gente, que el movimiento se demuestra andando, ¿vale? Entonces, esto es una de las cuestiones que, vuelvo a lo mismo, de nada te sirve hacer todo esto si en el momento que hay algún tipo de comunicación llega alguien y el día de mañana tienes algún tipo realizas una comunicación y se produce algún tipo de represalias. Perfecto, muchas gracias, Hugo. Pasamos ahora al punto 4, cómo implementar un canal ético digital. Claudio, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, Reyes. Gracias a Hugo por todo lo que estuvo comentando. No te quise interrumpir, Hugo, porque estaba muy excelente lo que estás presentando, ¿no? Y finalmente todo lo que presentaste en la última lámina tiene que ver con generar la confianza dentro de la empresa, ¿no? Que es muy importante. Finalmente, hoy en día no se trata simplemente... La cultura, yo pienso hoy en día de compliance es que estamos asegurándonos que se están haciendo las cosas debidas, y hablaste de no represalias, y hablamos también de generar esta confianza interna para que la gente pueda hablar, ¿no? Y pueda comentar cuando ve un acto de mala conducta. Bueno, yo les voy a hablar, como siempre, la parte técnica, entonces voy a apoyar lo que Hugo nos está comentando, pero dentro del canal ético digital, es decir, cómo implementamos una herramienta, y más que todo vamos a ver los conceptos, porque hay dos conceptos muy importantes que son el concepto de seguridad de información y confidencialidad de la misma, ¿no? Bueno, incluyendo la integralidad. Entonces, cuando tenemos un sistema, normalmente, lo que llamamos un canal ético digital, tenemos dos partes, si queremos, dos módulos. Existe el módulo para el denunciante, para el alertador, para el informador, que es en donde el empleado, el tercero, se conecta en la empresa y hace la denuncia, ¿no? Hace el informe del tema que necesita comentarnos. Entonces, y después tenemos el segundo módulo, que es lo que yo llamo la herramienta de gestión de casos, que es en donde los representantes, los responsables de la parte de compliance reciben esta denuncia y la pueden tratar de darle seguimiento. Entonces, en el primer módulo, que es la página para el informador, puede ser web, pero hoy estamos hablando de un sistema digital, entonces voy a presentar la parte web, pero aunque podría ser otros canales. En la parte web, los requisitos de mejor práctica son muy importantes. Si están en la Unión Europea, si están en España o otro país de la Unión Europea, muy importante que los datos estén alojados de forma segura dentro del territorio. Esto es parte de reglamento de protección de datos, ¿sí? Muy importante a nivel de seguridad de información, la parte de certificación ISO 27001, que nos va a garantizar que hay mecanismos internos de quién va a gestionar los datos, de que estén en las mejores prácticas de seguridad, ¿sí? Esto requiere una serie de mecanismos para asegurar que los datos estén gestionados, que toda la información esté gestionada de forma segura. Y que tenga cumpliendo con la RGPD. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros en el caso de España, tenemos el artículo, la Ley Orgánica T/218, en la que nos habla
una serie de prerequisitos alrededor de este Reglamento General de Protección de Datos. Entonces tenemos que asegurar que la herramienta que usemos sea conforme con ella. La parte de seguridad es muy importante. ¿Cómo vamos a mantener la información del informador segura? Pues existe la certificación SSL, que es el candadito que nos aparece en la página web. Esto nos muestra un sistema de cifrado. Nosotros en la plataforma que tenemos Integrity Line, además tenemos un algoritmo robusto y secundario de cifrado. Es importante que toda la información viaje entre la computadora del informante y los servidores en donde almacenamos los datos, que esta información viaje de forma segura y que no pueda ser interceptada y leída, ¿sí? Si de pronto interceptaríamos la información sería definitivamente invisible porque las personas que la están interceptando no tienen la llave de ciframiento. La parte del anonimato. Aquí Hugo ha tocado un poco el tema. Es importante aquí de que el denunciante tiene el derecho, por cuestiones en casos de miedo de represalia, de hacer una denuncia de forma anónima. El sistema tiene que permitir esto, que se pueda hacer de forma anónima. Y además que tenga una función de diálogo con el alertador. Es decir, que por más que yo sea anónimo y haga una denuncia, evidentemente me pueden volver a contactar a través de una plataforma en la que no saben quién soy, pero podemos ir dialogando. Y esto nos permite a los investigadores, una vez que deciden la denuncia, de poder recabar la encuesta. Es decir, que a veces debemos dejar de lado una denuncia porque nos faltan elementos, no tenemos suficientemente elementos para indagar. Entonces aquí es importante de que podamos ir a hacer las preguntas diciendo, nos faltan estos elementos, nos puedes responder, nos puedes precisar, darnos más precisión sobre estas preguntas o este tema que me falta. Después, bueno, hay que pensar que las personas pueden tener algún tipo de hándicap, por ejemplo, visual, tienen dificultad. Hoy en día sabemos que existen métodos en web que permitan a las personas maloyentes o que tienen un handicap visual de poder acceder a la información. Nos tenemos que asegurar que el sistema que estamos utilizando tenga esta posibilidad para darle acceso a estas personas también. Naturalmente, la página debe ser adaptada según el branding de la empresa, como el diseño de la empresa. Entonces tiene que haber esta agilidad de poder personalizar la página que represente realmente a la empresa que sea nosotros. Y por último, si se trata de una compañía que está al internacional, pues necesitaremos tener varios idiomas. Entonces el sistema tiene que tener esa capacidad de poder presentar información en diferentes idiomas para diferentes países según la legislación o reglamento en curso. Ahora vamos a ver la parte de, una vez que esta denuncia está generada, cuando lo recibe el equipo de compliance, cuando lo recibe la persona responsable, quien sea, depende de la organización, porque ustedes saben, las organizaciones hay chiquitas, grandes, y tenemos diferentes formas de cómo tratamos las denuncias. Bueno, esta herramienta de gestión de casos que vamos a tener es muy importante. A diferencia de un correo electrónico en la que decimos un correo, una herramienta, un canal de ético digital nos va a permitir tener un orden y poder bien manejar toda la información. Entonces, por ejemplo, ¿de qué hablamos? Aquí, por ejemplo, de que si hay diferentes personas que van a recibir información, que estas personas tengan diferentes tipos de autorización. No es igual el usuario que es responsable de generar acceso a los otros usuarios en la plataforma y que, bueno, es el administrador del sistema, pero este administrador, aunque puede crear accesos, no ve ninguna información de denuncia, porque no está en esta parte de confidencialidad. Quizá hay unas personas que son responsables del Departamento de Recursos Humanos y que ven ciertas denuncias muy específicas, como las de discriminación, acoso. Pero quizá las denuncias de corrupción quizás lleguen a otro lugar. Entonces, vamos a tener diferentes necesidades de autorización. El sistema nos tiene que permitir hacer esta segregación de derechos y responsabilidades dentro del sistema. Después, es importante una comunicación segura. Si yo voy a intercambiar con mis colegas, con los examinadores, con los investigadores dentro del sistema, no quiero usar el correo electrónico. No quiero que información sensible, de carácter personal, sea vinculada a través de un medio que no es seguro.
Entonces aquí tenemos que tener, la herramienta no tiene que tener esa posibilidad dentro de este ciframiento, dentro de un sistema de encriptación, de poder intercambiar y dialogar con mis colegas sobre una investigación para intercambiar información en forma segura, ¿no? Totalmente segura y totalmente confidencial. Todo lo que vamos a hacer, hay que mantener una trazabilidad de las actividades, porque eventualmente el sistema puede ser auditado y queremos ver si el caso siguió el procedimiento establecido por la organización y tengo que ser capaz de demostrar eso. Entonces hay que tener un diario de trazabilidad de todas las actividades que se hacen en el sistema. Después, bueno, hablé que hay otros canales de denuncia. Puede haber un correo electrónico, puede haber alguien que se presente a la oficina de cumplimiento o de compliance para hacer una denuncia verbal, podría haber incluso una línea telefónica, etc. Entonces tenemos que ser capaz, el sistema tiene que permitir también manualmente de integrar esta información o de interfazar, por ejemplo, un correo electrónico particular, de forma que vamos a centralizar todos los canales de denuncias en un solo lugar. La parte de anonimización lo hemos visto en la parte del alertador, pero también está la parte de anonimización del caso. Es decir, la Ley Orgánica Terrenal de 218 nos pide que eventualmente dentro de un plazo de 2 o 3 meses tengamos que anonimizar el caso o borrar la información. Entonces el sistema tiene que permitir hacer todo esto, poder anonimizar un caso y queremos mantenerlo o suprimirlo e incluso poder exportar de forma cifrada todo el caso, porque eventualmente queremos mantener las evidencias fuera si en caso hay recursos a tribunal o hay una demanda y debemos recuperar esas evidencias. Hay que tener este mecanismo de poder guardar lo que llamamos pseudonimización, es decir, vamos a anonimizar los datos, pero los podemos recuperar eventualmente. Bueno, y tenemos la parte de, actualmente también, lo que hemos dicho de multilingüe, en la que podemos poner varios idiomas también en la parte atrás. Y bueno, y por último, lo que vemos en el dibujito aquí, tener la posibilidad de tener un tablero de control, que podamos hacer análisis, que podamos saber cuántos casos tengo abiertos, cuántos están pendientes, cuánto tengo por países, cuánto tiempo me he tardado en promedio en la denuncia que he tratado. Y toda esta información me va a permitir eventualmente reportar al comité ético o al comité directivo cómo vamos avanzando en temas de denuncias. Muy rápidamente, protección de datos, seguridad de información, temas ya he hablado, tecnología, moderna tecnología de encriptación que hay que mantener en el sistema, pruebas de penetración periódica en los servidores para asegurar que no vayan a ser atacados o que roben información, la certificación SSL, cortafuegos y restricciones de IPs dentro del sistema, y muy importante aquí que no vayamos a tener trazabilidad de los IPs. Si queremos mantener la anonimización segura y queremos crear la confianza del denunciante, pues tenemos que demostrar que no estamos traceando el IP de donde viene todo eso. Igual para los documentos que nos mandan, necesitamos, aquí tenemos File Detox, se trata de asegurar que vamos a escanear los documentos que nos pueden mandar un alertador, que no tengan virus, pero también que podamos limpiar los metadatos para mantener su anonimización. El anonimato, protección de fuerza bruta dentro de los sistemas para protegerlos, y la doble autentificación a nivel de los usuarios en la herramienta de gestión, para asegurar que es la buena persona que está accediendo al sistema. Por último, la parte de implementación. ¿Cuáles son las etapas? Ustedes tienen que pensar más o menos que hoy en día, cuando pondrán un canal ético digital, vamos a necesitar entre 3 y 4 semanas. Quizá un poco menos, si somos una empresa chiquita. Por ejemplo, hay posibilidad, nuestro socio aquí de negocio, Álvarez Marsal, ha desarrollado ya un modelo de nuestra plataforma que es estándar y que puede aplicarse por una empresa muy chiquita. Pues, bueno, dependiendo de las necesidades que tendrán ustedes, se requerirá un poquito más de tiempo. Pero bueno, normalmente se hace una primera reunión, le hacemos una demostración del producto, llegamos a la contratación. En la reunión inicial hablamos de lo que se requiere hacer. Entonces vamos a ver, les mostramos las mejores prácticas, el sistema ya está preconfigurado. Definimos conjunto una configuración del sistema según el proceso, según la organización que ustedes tienen. Hacemos la configuración técnica, es decir, que
trasladamos su procedimiento dentro del sistema y lo personalizamos, hacemos la traducción del contenido. Esto es algo que tendrán que ustedes hacer eventualmente si es que están en otros países y que lo requieren además del idioma español. Se hace la formación de los usuarios, formamos a la gente a que sepan utilizar la herramienta y después, bueno, trasladamos el sistema al ambiente de producción, hacemos todo el trabajo de certificación de la llave de criptación para estar seguro que solamente los usuarios, solamente la empresa tengan acceso a los datos y aquí echamos a funcionar el sistema. Y a ese momento dado hacemos la comunicación que Hugo nos habló, comunicamos hacia el canal de denuncia y lanzamos el proyecto. Bueno, esto es todo para mí. Muchas gracias. Adelante, Hugo. Perfecto, mil gracias, Claudio, por todo. Voy a ir, tenemos ahora 10 minutitos, voy a ir rápidamente por esta última parte, simplemente voy a apuntar un poquito lo que serían la parte de nuestros servicios de examinador e investigador y luego posteriormente, disculpadme, entraré en algunos ejemplos prácticos que nos hemos encontrado a lo largo de diferentes investigaciones y que se han reproducido en diferentes situaciones. Como bien apuntaba antes Claudio, nosotros desde Álvarez y Marsal, junto con el equipo de EQS, pues realizamos o estamos en la parte de la implementación un poquito de la herramienta con las compañías, con el cliente. Esto nos permite, pues bueno, ya tener esa interacción, esa primera toma de contacto, cómo querer o cómo parametrizar, ¿no? Porque la herramienta EQS Integrity Line, como bien apuntaba Claudio, es muy amigable, digámoslo así, a la hora de poder cada uno adaptarla a las circunstancias de la compañía, en tamaño y demás. Realizamos lo que sería en las comunicaciones que se puedan recibir en estos canales éticos. Nosotros realizamos una evaluación preliminar. Ahí se puede, o lo acordamos con el cliente, quién quiere recibir, si recibe el cliente y nos traslada a nosotros determinados tipos de comunicaciones, o directamente nosotros somos el primer filtro y en función de la evaluación preliminar que realicemos, pues luego trasladamos posteriormente al cliente esta situación de las evaluaciones. La herramienta permite el acuse de recibo. Es verdad que como en buena práctica, aparte es siempre positivo comunicar al alertador efectivamente que estamos ya en proceso de realizar esta evaluación, que se ha recibido, y luego posteriormente pues se realiza la evaluación preliminar, se da traslado de los primeros resultados. Tanto pueden ser, pues, lo que hablábamos antes, a lo mejor temas de acoso, puede ser al Departamento de Recursos Humanos o bien al Compliance Officer, el Departamento Legal de la compañía, en función del tamaño, de la casuística que opere en la misma, ¿no? Hay evaluaciones preliminares que son pues relativamente sencillas, otras, desde luego, son más complejas porque te aportan mucha información. En ocasiones es simplemente una frase y, oye, la herramienta de forma anónima te puede permitir tener esa interlocución, ¿no? Con ese código alfanumérico que está al otro lado, que a mí quien esté al otro lado me es totalmente indiferente, quien sea. A mí lo único que me importa es la información que pueda reportar en este caso, es decir, oye, me podrías aportar más información, me has trasladado esto, tienes algo más de información, y hay algunas que son un poquito más complejas. Luego, lo que sería la parte de las investigaciones, y voy rápido sobre ello para no extenderme, tiene una primera parte que es de recopilación de la información, posteriormente su análisis y la presentación de los resultados. En cuanto a la recopilación de la información, nosotros aquí hablamos de obtener evidencias digitales, ¿vale? Entraremos un poquito más adelante sobre ello. Es muy importante. Nosotros, y lo apuntaba al principio, nuestro departamento de Forensic Technology, gente que tiene el background de informático, son ingenieros. A la hora de hacer la copia forense, que es una copia inmodificable de los dispositivos electrónicos de la compañía, contamos desde luego con esa parte. Habría que ver las políticas que tiene la compañía. Son muy importantes definir las políticas de que los dispositivos electrónicos efectivamente son para uso único y exclusivo de los empleados para fines meramente laborales. Y lógicamente pues que aceptas que efectivamente en un determinado momento pues esto se está realizando de esta manera. Luego posteriormente con las entrevistas y con información que podemos obtener también de fuentes o de bases de datos públicos. En cuanto a analizarlo, pues hay investigaciones que, como apuntaba antes, pueden iniciarse en un determinado foco y eso se va haciendo más grande. Recordemos lo que comentaba del mapa de riesgos, ¿no? Es decir, tú dices, oye, esto solo está afectado a lo mejor este área, ¿no? Pero tiras del hilo y te encuentras que eso era un problema, pero que deriva de un problema mayor en otro sitio. Entonces, esas posibles ramificaciones
son también muy importantes a la hora de realizarlo. Y finalmente la presentación de los resultados, puede ser al Consejo de Administración de la compañía en función de la investigación que se ha llevado a cabo. Ahí se ve y es una buena manera de testear efectivamente el famoso top from the top, es decir, si realmente atienden o no atienden a este tipo de cuestiones, si le dan relevancia o no le dan relevancia, y luego en ocasiones pues el impacto que puede tener las debilidades de control interno, de nuevo vinculado con el mapa de riesgos que hablábamos, y antes se daba un impacto bajo y una probabilidad baja, y aquello pues tenía algún tipo de control, desde luego habrá que reforzarlo, ese área, y luego posteriormente, en función de la investigación que se realice, pues que puede derivar en la elaboración por nuestra parte, inicialmente un informe de uso interno y posteriormente de un informe pericial y su posterior ratificación, y en su caso si hay algún tipo de impacto en daños y lucros por parte que haya podido sufrir la compañía. Aquí no me voy a extender mucho, simplemente que es muy importante para nosotros también la parte de tecnología forense. Hay informes específicos sobre esto. A la hora de la principal idea es salvaguardar los datos, las evidencias que se hayan podido producir para que no se destruya, no se intenten destruir la misma, dejar un track record, una trazabilidad de todos los datos que se han realizado, de todas las actuaciones por nuestra parte, con una cadena de custodia ante notario, para luego, si en su caso es necesario, aportarlo tanto en un informe de uso interno y desde luego en un informe pericial, que efectivamente se llevaron a cabo las diligencias correctas para poder realizarlo. Y luego el uso de ciertas tecnologías que nosotros utilizamos, que son conocidas en el mercado, a la hora de examinar la información que está en los dispositivos electrónicos, en ordenadores, en teléfonos móviles y demás. Y luego, algunas, como indicaba antes, ciertas cuestiones que nos hemos ido, y con esto termino, apuntar ciertas cuestiones que nos hemos ido encontrando nosotros en investigaciones, que son, bueno, pues como red flag que quería apuntar aquí simplemente, y que muchos de vosotros pues seguro que podéis o que os habéis encontrado. Es en ocasiones entras en ciertas investigaciones y te das cuenta que, bueno, pues no digamos de compañías de tamaño quizá pues que de partida pues se entiende que no tengan recursos dedicados a la función de compliance excesivos, o que no tengan, y que bueno, eso lo cubran de alguna manera con otros empleados de la compañía, pero ciertas compañías de ya un tamaño importante, pues que te das cuenta de que, oye, pues a lo mejor sí que es cierto que la teoría dice una cosa, pero luego en la práctica te das cuenta que es diferente, no se apuesta por los departamentos de compliance, hay una persona y no dedicada full time a esta función, se necesitarían más recursos, y eso es importante. Otro de los focos que también nos encontramos son en cuanto a temas de investigación, son los famosos gastos de representación, es decir, eso es un cajón desastre que te puedes encontrar absolutamente de todo. Y aquí vuelvo sobre el punto de la apropiación indebida, ¿vale? O la administración desleal, hacer uso de fondos o de recursos de la compañía de manera irregular, de manera fraudulenta, ¿vale? Esto también no, desde luego es un caso paradigmático que sucede. En cuanto a contratos, es increíble, pero es cierto la ausencia de contratos, que hay contratos que no están firmados, cuando se rompen acuerdos que había borradores que no se terminaron de formalizar, que quedaron en el aire porque resulta que la persona que llevaba eso ya no está en la compañía y demás. Son situaciones también que es un foco de atención y que hay que corregir. La due diligence de terceros, ¿vale? Esto es muy importante, por así decirlo, los socios con los que uno opera, tanto proveedores con los que podemos trabajar, colaboradores con los que podemos trabajar. Es muy importante también llevar a cabo, saber un poquito con quién, ¿no? Como decimos nosotros, con quién vas de la manita a la hora de realizar operaciones, para luego el día de mañana no llevarte ningún tipo de susto. Aún así te lo acabas llevando, pues bueno, si de partida cuanto más conocimiento tengas, pues muchísimo mejor, y esto es importante también realizarlo. Nos encontramos también y esto es importante, en un repositorio de documentación, ¿vale? Esto nos sucede en ocasiones cuando uno está realizando algún tipo de investigación. De partida es todo maravilloso, está todo controlado, tengo toda la información, os la voy a poder proporcionar para que la examinéis y demás. Y luego te das cuenta que la información está, en el mejor de los casos, pero no está centralizada, no está digitalizada. También es una de las cosas que bueno, en ocasiones sucede. Y luego, pues que uno lleva hasta un determinado punto, luego no existe continuidad de esta documentación en otras áreas, y eso dificulta absolutamente todo. Y cuestiones también que nos encontramos tradicionalmente son a la hora de departamentos, ¿no? Por así decirlo, como hablaba antes, de conflictos de interés, que licitaciones en las que se participa, gana una determinada compañía,
por un determinado monto, por un determinado precio, y ese precio posteriormente se incrementa varias veces y no hay justificación para eso. Entonces también hay que ver un poquito quién ha participado en la toma de decisiones de contratar a determinados licitadores en los concursos en los que se ha participado. Y para finalizar en este punto, y damos paso a posibles preguntas que pueda haber, también pagos que se realizan por debajo de límites de aprobación en función de ciertas cuestiones, ¿no?, de una compañía que adquiera determinados productos, preste determinados servicios. Existen en ocasiones los límites de aprobación y te das cuenta que siempre están rozando ese límite para determinadas cuestiones, ¿no? Tienen que aprobar la persona A, B, C, pues en ocasiones aprueba A, pero B, C nunca llegaron a conocer. Esto también sucede. Y luego, desde luego, cuestiones también que nos encontramos en investigaciones son sigue habiendo pagos en efectivo, lo que es la famosa caja chica, ¿no?, en la que se lleva esto que hay veces que no es justificable, que debería ser para pequeñas partidas y te encuentras que es una habitual, no es una rara avis en algunas compañías. Y luego pagos a terceros también, que es un foco también de cuestiones. Hay diferentes, ¿no?, por así decirlo, diferentes cuestiones o red flag que pueden aparecer, pues cuando un tercero tiene diferentes cuentas bancarias, o que terceros compartan cuenta bancaria, que no debería ser así, o empleados que comparten cuentas bancarias con terceros. Son focos también ahí ya se utiliza un poquito, por así decirlo, bajas al detalle de maestros, de proveedores, de empleados, de clientes, y ves un poquito cómo opera esto también en cuanto también direcciones físicas y demás, y son cuestiones que nosotros en el pasado pues nos hemos ido encontrando. Y ya está, por mi parte, estos serían un poquito algunos ejemplos. Estupendo, muchas gracias, Hugo, por todas tus aportaciones, por trasladarnos tus conocimientos en la investigación de casos. Por supuesto, también Claudio, por enseñarnos las funciones y la implementación de los canales éticos. Pasamos sin más dilación a la ronda de preguntas y respuestas, que ya las tenemos aquí. Tenemos algunas preguntas, como podemos ver. La primera, que va destinada a Hugo. Buenos días. Me gustaría saber si existe alguna especificidad para las investigaciones de irregularidades en las administraciones públicas. Buena pregunta. A ver, ahí hay un punto, ¿vale?, que es y es muy buena pregunta la que lanzan. En Estados Unidos se produce una colaboración, por ejemplo, yo digo un país a modo de ejemplo, se produce una colaboración pública-privada bastante importante, es decir, de contar, y nos pasa a nosotros dentro de nuestra compañía en Estados Unidos, que se presta colaboración con las administraciones públicas y se puede participar. Tradicionalmente en España los trapos sucios se lavan dentro de casa en la administración, ¿vale? Y por ejemplo, tenemos varios botones en este país de situaciones de conflicto, de situaciones de corrupción que se han podido producir. No vamos a entrar ahora a hablar sobre ellos. Y como bien sabemos, las cámaras de cuentas de las autonomías, y hay ejemplos, y no voy a citar comunidades autónomas, pero donde han hecho estas labores de investigación, son ellos los que lo llevan a cabo. Luego participa Fiscalía Anticorrupción también, y son los que ellos, de alguna manera, pues realizan este tipo de investigaciones, y son los que lo llevan a cabo. Sí que nos consta que muchos procedimientos que llevan a cabo, las herramientas forenses, pues también pueden ser de utilidad. Desde luego las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen acceso a mucha información. En los procedimientos de instrucción, desde luego, por ejemplo, Audiencia Nacional cuenta también con esta colaboración para llevar a cabo instrucciones en determinados ámbitos cuando se están haciendo grandes macroprocesos, por así decirlos. Y nosotros particularmente, o en mi caso particular, sí que he tenido la oportunidad en alguna ocasión hace ya un tiempo de poder colaborar con un determinado caso en un determinado sector, en el sector financiero. Y es cierto que para nosotros es un punto que yo creo que podríamos aportar bastante know-how, bastante conocimiento, bastante expertise, pero tradicionalmente es algo que lo llevan desde las propias administraciones públicas, pero sí que me consta que muchos de los procedimientos que se realizan y tienen grandísimos profesionales los realizan de manera similar a lo que nosotros podríamos estar realizando. Estupendo, muchas gracias, Hugo, por
ofrecernos esta respuesta a los oyentes. Hay otra pregunta aquí también. Yo tengo una duda respecto a las conductas que se deben informar. Esta no sé si la quiere contestar Hugo también. En cuanto al reporte de conductas irregulares que se podrían producir, mira, ahí lo mismo, es buenísima pregunta. Si nos vamos al anteproyecto, te habla del interés general, ¿no? Es decir, de alguna manera que contravenga el derecho de la Unión y demás. Sí que es cierto que a mí particularmente, en el momento en el que estamos, si a la gente le dices, no, mira, hay que reportar esto, pero esto no, pero esto sí. O sea, yo creo que estamos en un punto, y como estamos, particularmente lo pienso, y en mi experiencia lo veo claro, estamos en un punto que es mejor que se reporte todo a que se tenga que estar eligiendo, no, esto sí que se reporta aquí o esto se reporta de esta manera, ¿no? Porque, es decir, el mundo ideal te diría que los canales se deberían reportar o la ley lo está pensando para determinados tipos de conductas ilícitas. Yo en el grado en el que estamos y lo ves en grandes compañías, el número de comunicaciones, de alertas que reciben anualmente, creo que es positivo abrir el abanico todo lo que se pueda y en función de cómo vaya sucediendo esto, dejar determinados, a lo mejor posteriormente el día de mañana, dejar determinados canales solo para un tipo de conductas ilícitas. Es decir, oye, esto se va a reportar en este canal va a ser única y exclusivamente para esto. Pero, como el punto en el que estamos es que en muchísimas ocasiones no se hacen uso de los mismos y luego está la falsa creencia de como no recibo ningún tipo de comunicación, ningún tipo de alerta, todo va bien. Es decir, voy conduciendo, no me ha saltado el chivato del coche, el coche va perfectamente. Bueno, pues esto no es así, porque los coches tradicionalmente han venido evolucionando mucho, nosotros no estamos en ese momento. Entonces, mi recomendación es, según la compañía y según el track que tengan histórico, mi recomendación es que se puedan abrir. Desde luego, lo que decíamos antes, formar a la gente para hacer el uso correcto de esto, y perdón, y hago un inciso, y siempre de buena fe, ¿vale? Es decir, que no haya ningún tipo de comunicación de mala fe, porque si la hay, ahí sí que puede haber. Primero, en cuanto al tema de represalias, nos olvidamos, porque se protege al comunicador, al alertador de buena fe, que no haya ese tipo de cuestiones. Eso sí que es importante. Hugo, indicar. yo agregaría a lo que estás comentando, muy importante, las herramientas para hacer esto es el código de conducta. Un buen código de conducta bien definido en la empresa nos va a permitir resaltar lo que está diciendo Hugo, cuáles son esos temas de mala conducta. Y después está naturalmente la formación del mismo código de conducta, que entendamos qué quiere decir, y así podemos efectivamente poner en blanco y negro estos comportamientos de mala conducta, que quede claro. Eso es. Perfecto. También otra cuestión que lanzan los oyentes, muchas gracias. Precisando más por mi parte, ¿hasta qué punto la Ley de Procedimiento Administrativo Común restringe una investigación externa? Gracias. Yo ahora mismo tendría que revisarlo. O sea, lo puedo revisar para tengo la idea, pero me gustaría aterrizar. No tendría ningún problema de comentar o dar respuesta una vez haya revisado una cuestión sobre la misma. Estupendo. Una cuestión también aquí. En tu experiencia, ¿cuál es el principal error que cometen las empresas en el contexto de las investigaciones? Pues buena pregunta también. Desde luego hay una que es un clásico que nos sucede relativamente cada vez menos, pero nos sigue sucediendo, es no hacer un uso correcto, o mejor dicho, no preservar las evidencias de los dispositivos electrónicos. Es decir, no tocar los dispositivos electrónicos. O sea, si tuviera un titular que decir es, cuando ha sucedido cualquier potencial conducta irregular en la que se pueda haber visto afectado a un empleado que tenga acceso a dispositivos electrónicos para su uso, bien sea su propio dispositivo, pero que quede claro que es para uso de la compañía. Pero desde luego la mayoría de los casos son
dispositivos electrónicos que se pone a disposición de los empleados es no tocar el dispositivo electrónico, porque eso puede complicar luego la investigación. O sea, eso es clarísimo y es algo que repetimos siempre, no tocar los dispositivos electrónicos hasta que no se haga posteriormente la copia forense del mismo ante notario. Estupendo, muchas gracias, tanto Hugo como Claudio. Si han quedado algunas preguntas abiertas, por favor, también le pedimos a los oyentes que pueden comunicarse directamente por correo electrónico con Hugo, con Claudio, por alguna duda. Pasamos a finalizar el webinar de hoy ofreciéndoles de nuevo conocimientos para su canal de denuncias. Tenemos una web muy completa con white paper, artículos de blog, sobre todo todo lo relacionado con compliance, con whistleblowing, una guía completa sobre la implementación de canales de denuncias, cómo elegir el canal ético correcto, cómo implementarlo, cómo promover, como hemos hablado hoy, la comunicación dentro de la empresa para la utilización del canal y, por supuesto, tenemos constantemente webinars y eventos, tanto online como presenciales, de compliance y whistleblowing. Muchas gracias a los oyentes, primero, por estar aquí, esperemos que hayan disfrutado y, por supuesto, Hugo, Claudio, gracias por vuestras ponencias, por el conocimiento que habéis expuesto aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo, Reyes. Muchísimas gracias, Claudio. Hasta luego a todos. Un saludo a todos. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós.